Los hermanos, queremos saber por ahí quién está. Amén. Yo sé que por ahí está el hermano Robertín, el hermano Aurelio. Por ahí están algunos hermanos. Mándenos un mensaje para saber que usted está allí. Amén, hermanos. Soy el pastor Adonirán Espinosa de la Iglesia Apostólica Fuente de Misericordia, pastor de la Iglesia Apostólica Fuente de Misericordia de Linwood, California, y le damos la bienvenida a usted y a todos los que nos van a acompañar en esta tarde. Amén. Vamos a escuchar la palabra preciosa de Cristo Jesús. Un saludo también para ahí, para Raquel Suárez Mijares. Amén. Dios me la bendiga, mi prima, me parece que está en Aguascalientes, así que saludos para ella, hasta allá, hasta Aguascalientes, y a todos los que nos van a estar siguiendo en esta transmisión. ¿Quién más está por ahí? Déjanos un mensaje. Está Ana Villalobos, mi suegra, amén. Así que Dios me la bendiga hasta el estado de Utah. Amén. Dios me la bendiga también, y a todos los hermanos que van a estar ahí entrando y siguiéndonos en esta transmisión. Bueno, la predicación del día de hoy tiene como título: Entierra tus muertos. Entierra tus muertos. Y esta palabra está poderosa, pero está un poquito fuerte, hermano. Así que póngame un amén, un gloria a Dios. Ahí vamos a estar predicando de este tema. Es algo interesante, amén, pero también es una palabra fuerte que la necesitamos más en este tiempo peligrosos que estamos viviendo, en estos tiempos de tanta maldad, de tanto enfriamiento aún en la iglesia, de tanta gente que se está descuidando aún en la iglesia. Necesitamos palabra fuerte, y esta palabra es una palabra para ti y para mí, y espero que sea de bendición. Y mientras que entren algunos de los hermanos, estamos esperando que entren algunos de la Iglesia Apostólica Fuente de Misericordia. Vamos a cantar este canto en el nombre de Cristo Jesús. Y mientras usted se prepara con su Biblia, amén, para predicar esta palabra poderosa de Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Levante sus manos si usted lo puede hacer. Amén. En el nombre de Jesús. Palabra del Señor allá en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 versos 12 al 16. Vamos a leer para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 5 versos 12 al 16. Y siga conmigo ahí en su Biblia, hermano, ahí donde está usted escuchando esta predicación. Dice la palabra del Señor así en el nombre de Jesús: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Estamos hablando, amén, estamos hablando de la iglesia primitiva. Estamos hablando de una iglesia de poder, una iglesia de autoridad.
De eso estamos hablando. Está en Hechos capítulo 5, verso 12 al 16. Pero quiero leer otra porción y quiero que usted escuche esta porción poderosa que está en Jeremías capítulo 16, verso 5. Jeremías capítulo 16, verso 5 dice así en el nombre de Jesús. Así dice el Señor: no entres en una casa donde estén de luto, ni vayas a llorar, ni los consueles, porque a este pueblo le he retirado mi paz, mi amor y mi compasión, afirma el Señor. Porque a este pueblo le he retirado mi paz, mi amor y mi compasión, afirma el Señor. Está hablando de un pueblo que fue abandonado por Dios a causa de su pecado. Y le dice al pueblo que está tratando de servir, que está tratando de buscar, que está tratando de agradar a Dios, le dice a este pueblo: no quiero que entres a una casa donde estén de luto, ni vayas a llorar, ni los consueles. Está hablando de un pueblo que fue abandonado, de un pueblo perverso, de un pueblo impío. Dice que no vayas ni a consolarlos. Amén. Y de esta palabra quiero hablar en esta preciosa tarde, porque primero el Señor nos está hablando de la iglesia primitiva, allá en Hechos que acabamos de leer ahorita, y nos está hablando de una iglesia de poder y de autoridad, una iglesia llena de la presencia de Dios, donde había milagros, dice, había sanidades tremendas, la gente los seguía desde afuera, de las ciudades vecinas. Muchos no se acercaban porque tenían miedo de lo que estaba pasando, veían poder, veían autoridad, y la gente que estaba ahí alrededor, pero los alababan, decían: ese es el Dios que el verdadero. La gente los alababa a los discípulos que estaban llenos de la presencia de Dios y estaban sanando gente. Dice que aún los enfermos los traían y los ponían en las calles para que al pasar Pedro, aún su sombra cayese sobre ellos y ellos fueran sanos y fueran libres y fueran libres de los tormentos de demonios. Había gente endemoniada que al pasar Pedro la sombra los tocaba y ellos eran sanos. Era algo poderoso. La iglesia estaba viviendo una victoria tremenda. Acuérdense que acababan de crucificar a su Señor, acababan de crucificar al Rey de Reyes, a Jesús de Nazaret, y era una lucha tremenda. Ahora el Señor les dice que no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. Y cuando el poder de Dios cae sobre ellos, allí en Hechos capítulo 1, capítulo 2, vemos el descenso del Espíritu Santo. Y ahí está cayendo el poder de Dios sobre ellos y empieza a haber milagros, sanidades. Un pueblo que está peleando, un pueblo victorioso. Pero es aquí donde yo quiero predicar. Amén. Muchas veces hay que perder para ganar. Siempre que enfrentas una guerra para conquistar, siempre que peleas duro y recibas un gran botín, una gran recompensa, entre más grande sea la tierra que deseas conquistar y entre más fuerte sea tu enemigo, más duro debes de pelear. Y sí recibirás grandes bendiciones y grandes recompensas, pero también habrá pérdidas de soldados. Quizás de los más cercanos a ti, quizás amigos que ahora pelean contigo. Miramos al pueblo, a los discípulos, sanando gente, peleando una batalla, victorias, los demonios salen. El fuego de Dios cae. Pedro se levanta y predica y 3,000 son bautizados ese día. Después predica y 5,000 son bautizados. Y empieza a venir la gente y empieza a ver milagros. La sombra los sana. Pero entre más grande sea tu victoria, entre más grande, hermanos, en la tierra que quieras conquistar, entre más grande sea esa tierra, también tendrás que pelear más duro. Tendrás que pelear más fuerte. Y siempre que peleas, siempre en una guerra, siempre, tú mirarás que en cualquier guerra siempre va a haber pérdidas de soldados.
Quizás en el camino uno sea tu amigo, quizás otro sea tu hermano, quizás otro sea, hermanos, un familiar, alguien que está peleando junto contigo. Quizás habrá pérdidas, siempre habrá pérdidas, hermano. Siempre perderás a alguien en una batalla, en una guerra. Y eso es lo que yo quiero predicarte. No te vayas, quédate conmigo, porque yo quiero predicarte hoy. Quiero que te quede en tu corazón esta palabra poderosa para tu vida. Hay dos tipos de soldados que mueren en batalla. Y quiero hablarte de estos dos tipos de soldados que van a morir en una batalla. Va a haber grandes victorias, recibirás un gran botín, conquistarás tierras bonitas, tierras grandes donde fluye leche y miel, victorias, un buen trabajo, un buen ministerio, gente salvándose, gente siendo sanadas, gente siendo restaurada, matrimonios siendo restaurados. Pero siempre que tú pelees fuertemente, siempre que tú pelees grandemente, siempre que conquistes una tierra grande, hermano, cuando ya haces el recuento de los daños, te das cuenta que ganaste una tierra muy preciosa, que ganaste una conquista, pero que en el camino quedó gente tirada. En el camino quedaron soldados, hermanos, quedaron soldados muertos. Y yo quiero hablarte de esos soldados. Son dos tipos de soldados que van a morir en una guerra espiritual, en la guerra que estamos viviendo en este momento. El primer soldado que de seguro morirá en la batalla que tú y yo estamos peleando, que tu iglesia está peleando, que en tu distrito están peleando, que tu congregación está peleando, que tu pastor y tus hermanos y tú juntos están peleando una batalla tremenda. Habrá pérdidas, y los primeros soldados que morirán en esa batalla es los valientes que van enfrente de la batalla. Tú sabes que siempre hay aquellos que se ponen en mero enfrente para pelear con honor, para pelear con gallardía, para pelear por dejar un nombre. Esta gente pelea por honor, para dejar su nombre bien en alto, para que su descendencia no sea avergonzada, sino que digan: ahí viene el descendiente de aquel hombre que peleó la batalla. Esos hombres pelean enfrente de la batalla, y esos hombres pelean para dejar una herencia, pelean por su rey. Si es necesario ponerse enfrente para que la bala, para que la flecha le caiga a él y no a su líder y no a su rey, ellos son tan valientes que son capaces de poner su cuerpo para que la flecha los traspase a ellos y no a su hermano, y no a la iglesia, y no al pastor. Este tipo de cristianos, este tipo de valientes, hermano, son tremendos, porque pelean para que sus familias obtengan una grande recompensa, aunque ellos tengan que dar la vida por ello. Este tipo de soldados valientes quieren dejar una herencia tremenda para sus hijos. Quieren dejar la salvación para sus hijos. Quieren que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos conozcan que el Dios que ellos están adorando es un Dios de verdad, un Dios de misericordia, y que hay que pelear no para esta vida, sino para la vida venidera, para estar allá por la eternidad con Cristo Jesús. Ellos pelean por honor, para que no digan que fue un cobarde, para que digan que es valiente y que ama a Dios y que pelea por sus hermanos, que pelea por su rey, que pelea por sus líderes. Estos valientes me gustan. Esta gente me gusta. Siempre que conquistes algo, gente como ellos morirán, porque pelearán por ti, pelearán por tu iglesia, pelearán por honor, pelearán por sus familias y por su descendencia. Quieren dejar una herencia de fe, quieren dejar una herencia de poder y de autoridad.
Ellos son los que dicen: mi casa y yo serviremos a Jehová. Esos valientes son los que se meten en medio de la batalla contra el demonio y le arrebata a su hijo que está en las drogas, le arrebata a su hija que está en prostitución, aquel que está en medio de homosexualidad, aquella mujer, aquel hombre valiente, aquel guerrero de Dios se enfrenta al demonio, al tú por tú, para rescatar la vida de alguien, para entregársela a Cristo Jesús. Ese tipo de cristianos mueren en las batallas, pero mueren con honor, con gallardía. Sus nombres son recordados por siempre. La Biblia nos habla de muchos de ellos que son recordados por siempre. Seguimos hablando de muchos hombres de la Biblia que murieron por fe, que murieron para defender su fe, que murieron para defender su nación, que murieron para defender su familia, gente de honor. Ese tipo de muertos, porque ellos van a morir en la batalla. Esta gente me gusta, soldados en quien no hay traición, no hay doblez de corazón, y son capaces de dar su vida por ti. ¿Sabías tú, hermano y hermana? Wow, qué tremendo que hay gente que está pecando, gente que sigue cometiendo muchas cosas, gente que sigue haciendo tantas cosas malas sin saber que hay gente que está peleando por él, que hay gente que está ayunando por él y por ella, hay gente que está orando por esa persona. Y la gente sigue pecando sin saber que aquella madre, que aquel padre, que aquel pastor, que aquellos líderes, que aquella iglesia siguen intercediendo por la vida de esa persona. Esta gente me gusta, estos soldados me gustan, gente que ha muerto por honor, gente que muere por honor. Los segundos soldados que mueren en batalla son aquellos soldados cobardes que pelean para su beneficio. Estos soldados no tienen honor, no les importa ni el rey, ni el pueblo, y ni su familia. Estos son peligrosos, estos soldados son peligrosos, hermanos. Estos soldados no me gustan porque nunca puedes confiar en ellos, solo tú estás esperando la traición. Y en cuanto tengan la oportunidad de acabarte, no se tentarán el corazón para hacerlo. Son de doble ánimo. Nunca estarán contigo ahí en la batalla. Mientras que la batalla no está allí, ellos ahí están. Pero cuando la batalla empieza, son los primeros en correr, son los primeros en irse. Y solo importa lo que ellos quieren y no lo que la iglesia necesita, y no lo que el pastor necesita, y no lo que la obra de Dios necesita. A estos dos tipos de soldados que han muerto en batalla, los debes de enterrar. A los dos los debes de enterrar. Al primero, aquel valiente que se puso enfrente para morir con honor, para dejar una herencia, a ese entiérralo con honor. Llóralo, porque era tu amigo, porque pelearon contigo, porque pelearon por ti. Endéchalos, cuenta sus hazañas, que las generaciones no se olviden de ellos. Siempre serán un ejemplo a seguir, y aunque estén muertos, pareciera que te siguen dando impulso. Aunque ese hermano, esa hermana ya haya muerto, pero pareciera que cuando te acuerdas de él o de ella, dirías, no te puedes animar, porque dirías, este hermano no se desanimaría con este problemita, no se desanimaría con esa circunstancia. Y aunque ellos estén muertos, pero te siguen dando ánimo con su testimonio, con su ejemplo, con su herencia de fe que ellos dejaron, que ellos pelearon mano a mano contigo, pelearon por ti, pelearon por la iglesia. A ese tipo de soldados, entiérralos con honor, publica sus hazañas, publícale a toda la gente que era tu amigo, que era tu hermano, que dio la vida por ti, que oraba, que cuando lo llamabas a orar, allí estaba, que cuando lo llamabas a predicar, allí estaba, que cuando lo llamabas a orar por un enfermo, allí estaba, que cuando lo llamabas a orar, a reprender un demonio, allí estaba.
No importaba la circunstancia. Gente que llegaba del trabajo y llegaba a trabajar en la obra de Dios. Gente que salía tarde de su trabajo, noche, y llegaba todavía a orar, a buscar, en las veladas de oración, en los cultos, en los matutinos, porque aman la obra, porque aman a sus hermanos, porque aman su familia y pelean por su familia. A ese tipo de cristianos hay que enterrarlos con honor. Hay que enterrarlos y que la gente conozca y sepa qué persona era él. ¿Qué persona era ella? Tremendos guerreros. Pero los otros, a los segundos, a los cobardes, aquellos, entiérralos. Entiérralos no 3 metros, sino 5 metros bajo tierra. A ese tipo de soldados no vale la pena ni de llorar por ellos, mucho menos contar de ellos, porque no hay hazañas que contar. Siempre estuvieron escondidos en las batallas. Tenías que cuidarte del enemigo y también tenías que cuidarte de él o de ella. Así que entiérralo para que no huela mal. Pero una vez enterrado, aléjate de allí. Porque ese tipo de soldados eran aquellos que cuando tú te volteabas hacia un lado, te clavaban un puñal en tu espalda. Ese tipo de soldados hay que enterrarlos para que no huelan mal. Y la gente dirá, ¿en dónde está pues la misericordia? Usted me va a decir, ¿dónde está tu misericordia? Y déjame decirte una historia. En el libro de los Hechos, nos habla de una historia cuando estaba el Espíritu Santo con poder y autoridad. Y Pedro se había levantado y se habían convertido 3,000. Y había milagros y había sanidades. Y había liberaciones y aún la sombra de Pedro sanaba gente. Ocurrió una historia allí. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de las cosas que estaban haciendo los seguidores de Jesús. Y usted va a mirar cómo reciben la presencia del Espíritu Santo y les da el poder y la autoridad. Pedro predica y se convierte en 3,000, allí en Hechos capítulo 2, verso 41. Y sobrevino temor a toda persona tuvo temor de Dios. En Hechos 2, 43 y 47 y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pedro y Juan suben a la hora de la oración y sanan a un cojo de nacimiento. Pedro vuelve a predicarles al pueblo en el pórtico de Salomón y se convierte en 5,000 más. Primero fueron 3,000, ahora son 5,000. Empieza la oposición. Los sacerdotes, los guardias del templo y los seduceos resentidos de que enseñan al pueblo, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. No hallando cómo castigarles, los soltaron, pero los intimidaron a que no hablasen de Jesús. Pero ellos le contestaron, ¿acaso hay que obedecer a los hombres antes que a Dios? Había poder, había autoridad, y a los discípulos no les importaba sufrir cárcel, persecución o golpes. Hermanos, los discípulos estaban conquistando. Había milagros, había prodigios, había sanidades por doquier. Sus sombras sanaban a la gente. Tremendo, había poder. La sombra de Pedro traían todos los enfermos, los ponían en las calles para que al pasar Pedro, aunque sea su sombra, los tocase y ellos sanaran. Se convertían no de a uno ni de a dos, se convertían de a miles. Oraban e intercedían. Cuando salieron de la casa de Pedro y Juan, fueron donde estaban los demás reunidos e intercedieron juntos. Ahí lo dice la Biblia. Había mucha presencia de Dios. Mire algo. En Hechos capítulo 4, versos 31 y 35.
Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Todos los que habían creído, no solo los que anduvieron con Jesús, no, todos los que venían, los 3,000, los 5,000 y los que se estaban agregando. Dice la Biblia que todos tenían y todos los que habían creído eran de un corazón y de una alma. De un corazón y de una alma. Tú adoras como tú quieres, decimos a veces, y yo adoro como yo quiero. No, ellos tenían todas las cosas en común y tenían un corazón y tenían una alma. Eran miles, pero era como si fueran uno solo. Adoraban a Dios como si fueran uno solo. Tenían todo en común como si fueran uno solo. Estaban conquistando los corazones, las ciudades, Jerusalén, Samaria y Galilea y todas las ciudades circunvecinas. Estaban conquistando, había poder, había autoridad, pero empezaron a caer los soldados. Empezaron a caer soldados, hermanos. Amén. Mire esto. Empiezan a caer los soldados porque siempre que hay una conquista, también empieza a haber bajas de soldados, tanto soldados cobardes como soldados valientes. Son dos tipos de soldados que hay. La diferencia es que al valiente, aún en su muerte, escuche esta palabra poderosa, al valiente, aún en su muerte, aun cuando pareciera que lo perdemos, a veces ganamos. Pero el cobarde, aunque esté vivo, aunque esté junto contigo, aquel soldado cobarde, aunque esté allí, estamos perdiendo la batalla con él. Otra vez, rápidamente, escuche esto, grábese esto. La diferencia es que al valiente, aunque su muerte, aún en su muerte ganamos. Pero el cobarde, aunque esté vivo, perdemos. Mire esto. La muerte de Esteban, lo recordamos con honor. Por su entrega, por su lealtad, por su fe. Y con su muerte, pareciera como que perdimos un soldado. Escuche, pareciera como que estuvimos perdiendo un soldado. Pero con la muerte de Esteban, ganamos al apóstol Pablo. Tuvo que morir un valiente para ganar a un ganador de valientes. Tuvo que morir Esteban, un valiente, un guerrero de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Este Esteban tenía algo tremendo, predicaba con poder y con autoridad. Tuvimos que perderlo a él para ganar a un ganador de valientes llamado Pablo. Miramos la historia de Ananías y Zafira. Le mienten al Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia está en guerra contra el diablo, contra el que es el ladrón, contra el que te insta que ames más el dinero que a Dios, y luego Ananías le quiere robar a Dios. ¿De qué lado estaba Ananías? Estamos predicando en contra de los ladrones, estamos predicando en contra de todo aquel que está en contra de Dios, estamos predicando en contra del amor al dinero, y luego viene alguien como Ananías y le roba a Dios. Entonces era un guerrero, pero del lado de quién estaba este guerrero. Este guerrero estaba del lado contrario. Dice Mateo capítulo 12, verso 30, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Puede estar allí. Ananías estaba allí, pero le estaba robando y le estaba mintiendo al Espíritu Santo. Ananías ese día cae muerto. Usted conoce esa historia. Y yo no miro, hermano, a Pedro, yo no miro a la iglesia llorando. Estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de poder, hacían milagros. Pero yo no miro a Pedro ni a la iglesia llorando. Y no miro a Pedro orando para que éste resucite.
La Biblia dice que por mano de los apóstoles había señales, prodigios, poder y autoridad, pero Pedro no oró por Ananías, sino que mandó llamar a uno de los jóvenes que lo sacaran y lo enterraran. ¿Quién mató a Ananías? Dios no, en ninguna manera. Dios no es ningún asesino, pero Él es justo y no tendrá por inocente al que es culpable. La paga del pecado es la muerte. Quien mató a Ananías es el pecado. El pecado destruyó a Ananías. Amén. Recordemos esto. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y no has mentido a los hombres? Y no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, Ananías fue pesado en balanza y fue hallado falto. Y ese día, la paga del pecado es la muerte. Acuérdese que nadie puede tocar el monte santo de Dios porque moría. Moisés tuvo que quitarse las sandalias para poder estar allí cerca de la zarza ardiendo, ya que ese lugar era santo. El fuego purifica al oro genuino y verdadero, pero el que no es oro, al que es solo plástico, hule, hojarasca, lo despedaza. El fuego purifica al oro genuino, pero aquel que solamente es hojarasca, aquel que solamente es hule, aquel que solamente es simple plástico, cuando se acerca al fuego purificador del Espíritu Santo, no resistirá el poder y la autoridad de Dios. Y aquel hule, aquella hojarasca, rápidamente se fulmina ante el fuego. Rápidamente. Mire esto. Una cocinera profesional puede estar haciendo tortillas, tocando las cosas calientes, y levanta como si nada, levanta las tortillas como si nada. Está todo bien caliente y levanta las tortillas así como si nada. Pero alguien que es fake, alguien que es falso, pídale que voltee. Alguien que no es un cocinero, alguien que nunca se ha metido a la cocina, que ni idea tiene de la cocina, dígale que voltee una tortilla y le aseguro que saldrá muriéndose porque se dio una simple quemadita. Cuando hay gente profesional, hay gente que está acostumbrada al fuego, está acostumbrada tanto al fuego que agarra las tortillas y como si nada, bien calientes, y las agarra en su mano y como si nada. Las ollas calientes las puede agarrar con sus manos como si nada. Está acostumbrada al fuego. Pero la gente que no está acostumbrada al fuego puede tocar, puede estar hasta de lejos y se está muriendo porque el calor le está llegando. Y lo mismo es en lo espiritual. Hay gente que está acostumbrada a la presencia de Dios. Hay gente que se llena constantemente. Hay gente que le ha permitido al Espíritu Santo llenarlo constantemente, purificarlo constantemente, que no se quema ante la presencia de Dios. Se está acostumbrando a sentir la presencia de Dios. Hay gente que nunca ha sentido a Dios. Hay gente que anda en pecado, que cuando se acerca a la presencia de Dios se están quemando. No resisten la santidad de Dios, no resisten el poder de Dios y tienen que salir de allí porque no resisten. El pecado no resiste la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia que el verdadero cristiano resiste la prueba, resiste la lucha y sigue siendo fiel, sigue siendo humilde y leal con Dios. El hermano con la iglesia, con el hermano, con la iglesia y con el pastor, sigue siendo fiel. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Luego entró su esposa Zafira, le preguntaron lo mismo y siguió mintiendo, siguió diciendo lo mismo. Así que también cae muerta sin honor, sin llanto, y es enterrada y ahora es olvidada. Yo no quiero ser como Ananías y yo no quiero ser como Zafira, pero sí quiero ser como Esteban.
sí quiero ser como el apóstol Pablo, porque me dejaron una herencia de fe. Una herencia de fe. A los soldados fieles a Dios, a los soldados valientes que dan la vida por ti, a esos cuando mueren hay que enterrarlos con honor. Y hay que contar sus hazañas, hay que contar lo que ellos hicieron. Paz de Cristo, hermanos. Hermanos, hay que hacer una buena estrategia para conquistar y que haya las menos bajas posibles, pero siempre habrá bajas, unas de bendición y otras para el olvido. Casi siempre las bajas son por no hacer buena estrategia de guerra, o porque el día que se hizo la estrategia, aquella persona no fue y no sabe, no está involucrado en la iglesia, no está involucrado en las cosas de Dios, no está involucrado con su pastor, con sus líderes, así que no sabe cómo y a qué hora se peleará y cómo se peleará. ¿Estás descuidando o estás descuidado? No andas con el grupo y quieres pelear solo. Necesitas unirte. Entre más andes con el grupo, más posibilidades tienes de vivir. Entre más leal y fiel, respetuoso, amable seas, otros estarán dispuestos a pelear por ti. Y si es posible, no escatimarán a dar su propia vida por ti. Amén. Cuando eres respetuoso, cuando eres amable, cuando también peleas, cuando también te metes a la guerra, cuando estás peleando y de repente la lucha se te vino muy encima, habrá gente que se acercará contigo y peleará al lado tuyo. Estarán contigo. Y yo quiero hoy invitarte o preguntarte, ¿serás tú de los soldados valientes o serás tú de los soldados cobardes? El Señor le dice a Josué, mire, hay algo tremendo aquí, y ya estoy terminando, pero mire algo tremendo. A Josué se acaba de morir su líder. Casi todos los líderes que él conoció están muertos ya. Ahora le toca la responsabilidad a él de guiar un pueblo, pero un pueblo rebelde. Así de que ahora le toca esa responsabilidad y él, somos humanos, va a pelear contra otros pueblos. Hay pueblos de gigantes, hay pueblos tremendos y él tiene que pelear contra ellos. No es tan fácil. Así que el Señor viene, lo abraza y le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que estés, ahí voy a estar, Josué. Solo esfuérzate y sé valiente. Yo voy a pelear por ti. Los ángeles pelearán por ti. Solo esfuérzate y sé valiente. Y esto es algo que nos tiene que llegar a nuestro corazón. La Biblia dice en Apocalipsis que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, son los que arrebatan las bendiciones. Pero en Apocalipsis dice que los cobardes estarán afuera. Y hoy es tiempo, este día domingo, es tiempo, mire, vienen las elecciones para la presidencia. Y va a haber muchos cambios, hermanos, estamos en el último tiempo. Estamos en el último tiempo donde Dios viene por su iglesia, no sabemos cuándo, pero todo apunta que es ya en estos días, que ya en estas fechas, que ya en estos meses, en quizás unos cuantos años, no lo sé. No sabemos la fecha exacta, pero sí sabemos por los prodigios, más bien por las señales y todo lo que se está mirando, sí sabemos que el Señor viene ya. Y hay gente que está dormida. Hay gente que está como Elías en su cueva metida. Cuando es tiempo de pelear la batalla, es tiempo de reconciliarnos con Dios, es tiempo de que si tú no te has bautizado lo hagas. Es tiempo, hermano, es tiempo de que busques, de que amemos a Dios, de que nos pongamos a cuentas con Dios. Él es grande y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y el que se acerca a Él no le echa fuera, dice la palabra del Señor. Así que yo te invito a ti, únete con tu iglesia, únete con tu pastor, con tus líderes, habla, predica, ayuna, ora, pelea la batalla.
porque los valientes arrebatan el reino de los cielos, mas los cobardes estarán afuera. A un valiente con orgullo, con honor, se dice: oh, él es mi amigo, oh, él tremendo, ya murió, pero cómo oraba, cómo intercedía, cómo peleaba la batalla. Pero aquel que murió siendo un cobarde, traicionando, ¿cómo le dices? ¿Cómo lo presumes? ¿Cómo le dices a la gente? Él era cristiano también. ¿Cómo lo dices? Hermano, yo te invito a que pelees, a que seamos de esos valientes, de esos soldados a los cuales cuando tú y yo muramos, que la gente nos recuerde, que la gente diga: oh, yo quiero ser como él. Me dejó una herencia de fe, una herencia de no desanimarme, una herencia de conquista, una herencia de fe, de oración. ¿Cómo oraba este hermano? Yo quiero orar como él oraba. Necesitamos, hermanos, levantarnos, pelear la batalla, porque estamos en el último tiempo, hermanos. Ahora, este martes, si tú tienes la oportunidad de salir a votar, sal a votar, hermano. Vota por el candidato que te acerque a Dios, por el candidato que te ofrezca la presencia de Dios, la Biblia, no al aborto, no al homosexualismo, no al lesbianismo, no a la muerte, todo ese tipo de cosas. Acércate, hermano. Ningún hombre es perfecto, pero nos conviene que gane a alguien que tema a Dios. Nos conviene que gane a alguien que busque la presencia de Dios, hermano. Quizás no es un gran guerrero de oración, pero alguien que te dé las ganas, o que te abra las puertas de la iglesia, que te abra las puertas, hermano, de la oración, de la bendición de Dios. Sal a votar, ve a votar y vota, hermano. Si tú te quedas callado, hermano, también se llama cobardía. Sal, sé valiente, sal a votar, pero sobre todo, gane quien gane en esta presidencia de Estados Unidos, tú y yo busquemos a Dios, porque estamos en el último tiempo, hermano. Estamos en el último tiempo. Sé fiel hasta la muerte, dice la Biblia, y yo te daré la corona de vida. Dios tiene una corona preparada para ti y para mí y para todos aquellos que sean valientes y que en medio de este tiempo no se rindan ante el mundo, sino se rindan ante Dios, ante su presencia, ante su majestad. Que venga lo que venga, tú sigue firme, tú sigue fiel, peleando la buena batalla de la fe, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Así que espero, hermanos, que esta palabra sea de bendición para ti. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Amén. Quiero mirar aquí algunos hermanos que están ahí en sintonía. Así que, pues, Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde a todos los que están por allí. Amén. Y espero que compartan este video. Si usted gusta hacerlo, coméntenos, déjenos sus comentarios. Saludos a todos los que nos están siguiendo. Amén. Y desde aquí, desde la ciudad de Linwood, California, soy el pastor Adoniran Espinosa, pastor de la Iglesia Apostólica Fuente de Misericordia, y les digo gracias por seguirnos. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén.